nada más. Solo decir que estamos trabajando también con grandes promotores, he estado un poco paso rápido las obras que hemos hecho. Al final, la gente también tiene en la cabeza que industrializar es proyectos raros, pero al final son proyectos que son obras normales y corrientes. Estos son obras reales, no son proyectos, son obras que se han hecho, que se están haciendo ahora por Valencia, Barcelona, Málaga, Madrid, y eso es todo. Gracias, Santiago, por vuestra apuesta valiente en el sector de la construcción industrializada. Invito al resto de participantes a que suban al escenario porque creo que les toca el turno al público asistente. Si quieren formular alguna pregunta o tengan alguna inquietud, pues pueden subir Ciber, Trespa, Airzone, Willan, Steel Guru, Hispalit. Os haremos el micro. Pues me parece perfecto. Yo también tenía alguna pregunta por si nadie se atrevía, pero ya que empiezas tú. No, es que me ha gustado mucho el sistema y quería preguntarte si bueno, se oye bien así. Dos cosas. Una, si tenéis instaladores que instalen el sistema conforme a vuestros el micro. Ponte el micro. O digamos que lo tenéis, claro, por internet, perdón. O si tenéis, vuelvo a preguntar, si tenéis instaladores que ya, digamos, Hispalit, por ejemplo, tenemos con ciertos sistemas que nos aseguramos de que con esas certificaciones los instaladores vayan a hacer el sistema como nosotros queremos que lo hagan y no a libre albedrío. Entonces, si tenéis instaladores recomendados o fabricantes que, digamos, tienen sus instaladores acreditados o de alguna manera tal. Y segunda pregunta, si lo tenéis en lavabos también o si el sistema de ducha es compatible con hacerlo en lavabo. Esas dos preguntas. Sí, el micro coge. Perfecto, gracias. Bueno, gracias por la pregunta. A ver, nosotros tenemos instaladores y a la vez nuestros clientes que son distribuidores tienen sus instaladores a la vez. Nosotros sí que es cierto que tenemos guía de instalación de todos los productos que tenemos, que fabricamos. Al final somos fabricantes de todos los productos que hacemos y siguiendo esa guía de instalación tú puedes hacerlo tú mismo. Es decir, nosotros tenemos nuestros propios instaladores que están formados y también es cierto que tenemos un equipo que tiene la posibilidad de desplazarse a cualquier centro y formar a la gente para darle pues esas instrucciones para hacer cualquier instalación. También es cierto que nosotros desde Gurú, y eso ha sido siempre, hemos intentado diseñar producto innovador, pero que a la vez sea muy fácil de colocar. Es decir, todo el producto que tenemos es facilísimo de colocar. De hecho, las láminas, por ejemplo, que estábamos viendo, son simplemente extendiendo con una llana dentada, un cemento cola C2 y colocamos las láminas. El tema de lavabos, por ejemplo, que es un poco más correoso, ¿no? Por el tema de pues eso, ingletados y demás que lleva, estamos en lo mismo. Se hacen instalaciones, se hacen formaciones. Sí que es cierto que en el tema del lavabo es un poco menos, ¿qué te diría yo? Menos funcional a lo mejor formar a alguien porque al final es montar un pool, o sea, o sabes o no sabes. Pero sí que es cierto que en el lavabo, por ejemplo, incluimos las plantillas de corte, que eso también es importante porque lleva mucho ingletado. Entonces, sí que es más fácil a lo mejor ir a un marmolista, que son los que tienen generalmente máquinas de agua y demás para este tipo de cortes, y luego lo montas tú con una especie de puzzle. Incluso se puede hacer con microcemento, pero esto ya es un poco más dependiendo del acabado humano, ¿no? Que haga cada uno. Pero sí, tenemos instaladores y evidentemente Gurú tiene el equipo para poder formar en cualquier punto al instalador que lo pueda hacer. Gracias a ti. ¿Alguien de la sala que tenga alguna pregunta? ¿No? Me animo yo, porque yo quiero hacer una pregunta colectiva. Viendo soluciones, sistemas, la industrialización es un punto de no retorno, es la única solución a los problemas que tenemos actualmente en el sector de la construcción. No sé quién se anima a contestarme primero. Bueno, yo, si queréis que tengo el micro, lo hago muy cortito. Yo creo que al final la industrialización creo que es el futuro, apuntamos todos hacia ahí y evidentemente yo creo que será un tema que creo y sin preguntar compartiremos todos y es la falta de profesionalidad que existe hoy en día. Es decir, al final el déficit de mano de obra, las pocas ganas, por decirlo así, que tiene la gente de aprender cosas nuevas y se basa siempre en lo que ya conoce y parece que ahí no avanza. Y el mercado sí que es cierto que lo hemos visto hoy y lo vemos continuamente, va avanzando y además a pasos agigantados. Entonces, yo creo que el tema de industrializar la construcción es mucho más fácil y creo que es el futuro. Entonces, al final, como hemos visto, diseñar productos que nos lleven a eso, pues creo que es una ventaja, ¿no? Porque viendo el déficit que tenemos, creo que nos puede aportar muchísimas más cosas buenas que tal vez alguna negativa. Santiago también quiere aportar. Sí, bueno, suelo decir que
es que no hay otra. O sea, básicamente así de drástico soy. No estamos inventando nada tampoco. En el resto de Europa lo hacen mucho más que nosotros. En Holanda el 90% de lo que se construye es industrializado. En Holanda por ahí va. Entonces, básicamente es una industria que no está optimizada, pero solo hay que optimizarla como lo haría cualquier otra industria, puede ser de la automoción o de otras industrias que realmente sí que han llegado a puntos pues mucho más eficientes, digamos. Evidentemente, la mano de obra es el gran problema y eso lo único que ayuda es pues ya no solo a reducir ese problema de mano de obra en ciertos lugares, sino que además, como comentabais al principio esta mañana, ayuda a una integración, un mejor, digamos, ¿cómo lo digamos? Bueno, para la gente que trabaja en fábrica comparado con la que trabaja en obra no tiene color. Condiciones laborales, perdón, no me salía. Con lo cual, eso también de cara a la integración de la mujer, de cara a muchísimos otros aspectos a nivel de gestión general de la obra, no tiene color. O sea, realmente o vamos allí o va a ser muy difícil, sobre todo en el momento en que estamos, que hay que edificar tan rápido como se quiere, no va a haber otra manera. Sí, querías aportar, ¿no? Sí, bueno, iba a decir que más allá del romanticismo que todo el mundo puede tener de que siempre un edificio, por ejemplo, vivienda unifamiliar, singular, que a lo mejor es verdad que sobre todo con los cambios normativos cada vez más restrictivos y más exigentes, pues cada vez los controles de calidad son mayores y por lo tanto el control de obra se hace más fácil desde la industrialización que desde el libre albedrío de a ver si el operario que lo va a hacer bien o no. Dicho lo cual, creo que industrialización sin formación no sirve para nada. Entonces yo creo que es muy importante la industrialización, pero un poco al hilo de la pregunta que te hacía con los platos de ducha, un poco lo podemos extrapolar, ¿no? De luego en Hispalita apostamos por ello, ¿no? Por la formación, es decir, este sistema gas que os he comentado, la fachada autoportante o termoclinker o la cubierta microventilada o silensis, que no he hablado de ello, pero son paredes de alto aislamiento acústico, promovemos la formación de las empresas instaladoras. Es decir, no, lo mismo, no obligamos a que lo pongas con una instaladora que te recomendemos, pero sí ayuda, porque al final hay una frase que no es mía, pero que es de otro arquitecto, pero que dice que los planos nunca tienen grietas ni humedades, pero los edificios luego las tienen, pueden tenerlas, ¿no? Y es muy cierto. Al final, si todo lo que hacemos no tiene una buena ejecución en obra, por muy industrializado que esté o no industrializado, da igual, va a ser un poco desastre. Entonces es industrialización, pero siempre que vaya de la mano en paralelo de la formación. En grandes núcleos urbanos es muy fácil, en arquitectura o construcción más rural, ahí todavía tenemos mucho que hacer, porque ahí ya tenemos que vencer una serie de barreras que son ya de otro tipo, inercias que son complicadas de... Pero bueno, oye, esto es camino de carrera de fondo, no es de un día para otro. Y si encima complicamos más, creo que también deberíamos estar trabajando en entornos colaborativos e incorporar nuevos agentes, no solamente arquitectos, también ingenieros, incluso científicos, por todo el tema de la salud que también rodea al sector de la construcción industrializada, ¿verdad? ¿Qué opinión nos merece? No sé si quieres participar, Carlos. Sí, correcto, ¿no? Un poco yo por mi parte ya no soy tan experto en industrialización. Yo a lo mejor sí que enfocaría más esta pregunta en respuestas en el BIM, lo que hablabas de entorno colaborativo, y creo que también puede estar bastante ligado en el tema de la industrialización, ¿no? Al final, si adaptamos nuestros modelos y empezamos a trabajar a partir de información dentro de nuestros modelos, será mucho más fácil a la hora de proyectar, ¿no? Al final los edificios, y esto se puede transformar de una manera muy fácil, digamos, luego entiendo a la industrialización, ¿no? Porque si ya lo tenemos claro a nivel de proyecto, bueno, entiendo que luego en obra y tal surgen los problemas, ¿no? Pero bueno, si ya lo tenemos más claro y ya estamos trabajando con información, puede ser más fácil de trasladar luego cuando estamos trabajando con proyectos industrializados, ¿no? Y transformo la pregunta, que la respuesta va a ser la misma, pero las certificaciones, las exigencias que vienen de Europa, ¿van a animar a incrementar este tanto por ciento que todavía es muy mínimo en construcción industrializada? ¿Creéis que todo el tema de la sostenibilidad va a potenciar que las nuevas construcciones, que sí que por exigencia tienen que ser así, pero tienen que también en otros sectores, como por ejemplo el de la rehabilitación, puede ser un nicho de mercado importante? No sé qué opinión os merece.
Sí, bueno, realmente el tema de industrialización, como comentabas, es importante y creo que todas las empresas nos tenemos que adaptar tarde o temprano a ello. Nosotros en todo el tema de innovación de cara a eficiencia energética, tanto el control de calidad de aire va un poco en esa tesitura. O sea, Europa yo creo que va más adelantada que nosotros, como comentaba el compañero, y nosotros también tenemos que invertir mucho en el tema pedagógico y sobre todo de formar a la gente de cómo va a ser esa Esa industrialización. transición. Perfecto, creo que hay gente del público que quiere preguntar. Sí. Bueno, yo soy arquitecto, pero me dedico más a la parte de mantenimiento. Y cuando he estado escuchando todo esto, claro, la parte de construcción es una parte muy pequeña del ciclo de vida del edificio, ¿vale? Y yo me acuerdo cuando yo era joven, ¿vale? Que la idea esta de los edificios industrializados era una cosa muy demonizada porque habían envejecido muy mal. Ahora, viendo todas las tecnologías, estoy segura que vamos a mejorar esa tecnología, ¿vale? Pero sigue habiendo esa idea entre la población en general que ver un ladrillo, una pared de ladrillo típica y de esto es como más duradera que cualquier panel de estos que después acabas teniendo muchos problemas de rehabilitación, ¿vale? Entonces, no sé si esto, veo que habéis apuntado todos mucho a la parte esta del momento de construir, porque es el momento ahora y porque tenemos una crisis bastante importante, pero sí que creo que le falta esa parte de vender que durante todo el ciclo de vida va a ser fácil mantenerla, porque todo se estropea o todo se tiene que modificar o todo evoluciona. O sea, durante los próximos 100 años ese edificio va a tener muchas modificaciones y eso es muy importante también. Por alusiones, en primer lugar, y además voy a barrer para la casa, no voy a negarlo. A ver, yo de lo que puedo hablar, que es de la cerámica, y de lo que debo hablar, puedo hablar de otras cosas, pero no lo voy a hacer. Debo hablar de la cerámica. A ver, has dicho una palabra que es muy importante, que es durante toda su vida útil. Y ahí yo me pregunto, ¿y cuál es la vida útil? Porque no es lo mismo la vida útil de un tipo de revestimiento que de otro, de un tipo de cubierta que de otro. Entonces, es muy importante también que eso se tenga claro. Oye, y cuando se asume una decisión, se asume con todas las consecuencias. Luego, eso sí, no vale luego de echarse las manos a la cabeza. Si uno sabe que una vida útil es X, pues entonces uno es consecuente y a los X años sabe que ese material o va a necesitar una rehabilitación o va a requerir un mantenimiento mayor o más frecuente para que se alargue lo más posible esa vida útil. Yo de la cerámica, como digo, que es de lo que puedo hablar aquí hoy con más propiedad, eso lo mide la DAP, la Declaración Ambiental de Producto. Entonces, en las DAPs de los productos cerámicos, la vida útil es de 150 años, que luego realmente es más. Todos edificios que tienen fachada de ladrillo que tienen mucho más de 150 años. Bueno, eso es una ventaja respecto a otros sistemas, lo cual no quiere decir que no haya otros sistemas que sean válidos. Pero sí es importante, y sobre todo quiero decir también, cuando hablamos de la sostenibilidad, un poco hilando con lo que comentabas antes, si hablamos de la sostenibilidad, y una pata muy importante es el momento de la fabricación, no solo la construcción, sino la fabricación del producto, muchas veces a la cerámica se le tilda, un poco de los rivales, de los contrincantes, ¿no? de la competencia, de que se gasta mucha energía al fabricar la piedra cerámica. Y bueno, sí, pero divídemela entre la vida útil, porque si gastas X kilovatios hora, no sé qué, pero dura 150 años, igual otro gasta la mitad, pero dura 3 veces menos. Pues entonces ya empezamos aquí a poner cada cosa en su sitio, ¿no? Bueno, como digo, es la cerámica, vida útil 150 años y envejecimiento muy noble. Otra cosa diferente ya sean las patologías que pueda tener un edificio, que no será culpa ni del panel de no sé qué marca, ni del mortero monocapa no sé qué, ni del fabricante cerámico tal, sino de una mala... Yo siempre digo un ejemplo de una viga de una luz de 10 metros con un HB de 100, pues va a afectar una barbaridad. ¿De quién es la culpa? ¿De los Altos Hornos de Vizcaya que han fabricado? Pues hombre, no. De quien ha decidido colocar una viga con un canto insuficiente a todas luces, nunca mejor dicho, para esa luz de 10 metros. Luego, entonces, no siempre a culpar del fabricante o del producto, sino del que lo coloca mal, ¿no? Eso también es una reflexión importante, ¿no? Pero bueno, sería otro tema tratar. Si alguno quiere... ¿Hay otra pregunta? Hola, buenos días, gracias. Bueno, yo lo que veo aquí es que estáis todos aportando soluciones innovadoras, integráis productos, pero ¿cuántos constructores ahora mismo hay en España que se dediquen a la construcción industrializada? Porque lo que veo es que el problema está en esa mano de obra cualificada que sepa, tenga la capacidad de integrar esto correctamente. Me voy, por ejemplo, al ejemplo de un instalador, ¿no?
está lo del electricista. Ahora tenemos una crisis vocacional y no hay relevo generacional, Jordi. Y esto pasa con los albañiles. Y claro, los que hay que se jubilarán, dentro de poco son muchos. Los que se tienen que reformar, hacer reskilling, reconvertir, no necesitan ninguna aprendizaje porque tienen más trabajo que el que pueden atender actualmente, porque hay pequeñas obras, reformas, tal, y no hay albañiles, no hay electricistas. Entonces, ¿cuántos constructores hay que sean capaces ahora mismo de empezar a producir esto de la forma que puedan atender una demanda creciente, cuando sí que vemos que hay soluciones integradas, pero no sé cuántos son capaces de acoplarlas y tirarlas al mercado? Respuesta un poco a la gallega, menos de la que nos gustaría a todos, seguramente. No te sé decir cuánto, pero menos de la que nos gustaría, seguro. Sí, ¿también quieren hablar? Al final depende del segmento. Todo esto de la industrialización se empezó a pequeña escala, sobre todo pues con fábricas directamente, una idea de fábrica que quiso, por ejemplo, hacer módulos en containers, ¿no? Entonces ellos ya te vendían la casa pues prefabricada y mil otros tipos de industrialización. Pero normalmente sí que se inició todo esto pues a nivel de fábrica. Gente que hacía un producto que quería meter y hacía pues obras pequeñas. Y poco a poco se ha ido escalando, pero es verdad que a nivel de constructoras grandes que puedan llegar a hacer volumen, en España hay muy pocos. Y de hecho la más grande tiene una fábrica y evidentemente pues te va a intentar meter su producto. Pasa mucho, pero también, oye, al final no es una competición. Hay tanto mercado ahora mismo que lo que hace falta es más gente. Entonces, evidentemente, he dicho menos de los que nos gustaría. Pero bueno, esto también, a tu pregunta inicial de hacia dónde va la industrialización, o si, en definitiva, lo que decíamos, es una bola rodando que ya no tiene fin. Y a raíz de lo que dice Juanjo, de que cada día menos personal cualificado, pues lo único que podemos hacer los fabricantes es pensar en sistemas poca-yoca, que se monten, cualquiera sea capaz de montar una instalación eléctrica, una pared, una fachada. Sistemas Tente, Lego, que se monten de manera muy sencilla. Supongo que es en lo que estamos trabajando todos un poco. Y entonces, entre los fabricantes, al final será el mercado el que se va a adaptar. Porque el mercado, o mi visión del mercado de la construcción es que es muy poco reactivo, sino que lo has de empujar. El mercado por sí hará lo que conoce siempre y lo que hace siempre. Una inercia increíble. Entonces, por eso ahí nosotros tenemos que hacer el push. Las responsabilidades al final en las que incurres cuando estás en el proceso de la construcción son muy elevadas. O sea, ¿no? Si yo soy ceramista, me refiero de decorativo, si hago jarrones de cerámica y me equivoco al hacer un jarrón, bueno, pues esa pieza no la volverá a fabricar y haré otra, ya está. Y si se le rompe el jarrón a quien me la compra en la feria de la cerámica de mayo, pues lo más que va a hacer es venir el año que viene y decirme qué pasa. Pero en el sector de la construcción hay mucha responsabilidad y a la gente le cuesta mucho cambiar, sabiendo que hay algo que, bueno, a lo mejor no es lo mejor, no lo más, pero le ha funcionado y nosotros no le ha dado problemas. Y dice, sí, eso es mejor, me lo creo, pero que lo pruebe otro ya, cuando me lo cuente lo haré yo. O sea, hay mucha inercia y es muy difícil vencer esa inercia, ¿no? Por no hablar lo que antes decía, ¿no? De la construcción, la arquitectura rural, ahí pues, es muy complicado. Si hay algún arquitecto municipal por aquí que pues lo podrá decir, ¿no? Que es muy difícil convencerle a... Sí, mira, Fernando también quería aportar. Los albañiles, a las constructoras de los rurales. Complicado. Sí, yo lo que quería comentar es que en la construcción hay muchos eslabones y no todos están al mismo nivel. Entonces, por nuestra experiencia, más que nada, los arquitectos muchas veces no están a ese nivel, no están pensando en la prefabricación. Hay que convencerlos muchas veces. Las constructoras tampoco están pensando, entonces hay que convencerla. Entonces, te encuentras que en todos los eslabones los instaladores tampoco están en la prefabricación. Entonces, para llegar a todo eso, yo creo que requiere un poco de tiempo, de mucha educación, no solamente un nivel de instaladores, sino nivel desde arriba. O sea, entonces, esa educación requiere en todas las facetas. Las normativas seguramente van a ayudar. Hace unos años había que convencer a alguien de poner aislamiento por el exterior.
no es más caro poner aislamiento, lo tiene interior, nadie lo veía hasta que hubo una normativa que le acerca como el aislamiento exterior mejora totalmente y ahora hablamos de como algo normal. Yo creo que la normativa tiene que ir de que haya la prefabricación, las ventajas que tiene y para que los arquitectos piensen en eso, las constructoras piensen en eso y nosotros como empresas al final también empujaremos, pero nosotros solos nos encontramos que no encontramos instaladores, las empresas que hacen prefabricación están a tope, o sea, están colapsadas totalmente las líneas porque el mercado está tirando, pero ellos no están preparados. Entonces resulta que si no se trabaja en todos los eslabones, es complicado porque nos encontramos que no todo el mundo está preparado y estamos luchando y estamos sacando proyectos, pero a base de picar a todos los puntos, más que nada, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, vamos trabajando en ello, pero requiere esfuerzo de todas partes, creo yo. Perfecto, pues si nadie tiene ninguna pregunta, damos por finalizada esta jornada. Agradeceros vuestra presencia por darnos esta visión tan global de esta innovación tecnológica que tenemos en el sector de la construcción y podemos continuar pues, hablando y generando networking aquí con los participantes y con los asistentes. Muchas gracias por vuestra asistencia.